El cáncer de pulmón, como en el resto del mundo, en Cienfuegos, representa la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa de mortalidad en mujeres, siendo además la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en relación con todas las causas de muerte. Y realmente la edad de presentación es los pacientes por encima de 60, entre 60 y 70 años de edad, fundamentalmente. La bibliografía especializada define al cáncer pulmonar como la principal causa de muerte por neoplasia maligna a nivel mundial, puesto que provoca alrededor de 1,8 millones de defunciones cada año. Engloba un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar. En este se incluyen los tumores broncopulmonares malignos derivados de las células epiteliales o de las células neuroendocrinas. Eso es bastante difícil de aceptarlo, asimilarlo, porque a mí por lo menos me hizo muy mal, me dio mucha reacción, pero bueno, es muy difícil porque mi familia está a distancia, mis hijos y mi nieta, todos están a distancia, una sobrina y un sobrino que fue lo que hicieron por mí y realmente me motivaron mucho para que yo pasara todo este proceso. En estos momentos mis hijos me apoyan, pero desde lejos. Y en aquel momento estaba la COVID y no podían viajar. Y entonces todo ese proceso lo pasé con el resto de la familia, que es poca. Los síntomas relacionados con el cáncer de pulmón son muy similares a los que presentan los pacientes con afecciones respiratorias crónicas o agudas. Estamos hablando de tos, expectoración, falta de aire. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, los pacientes que tienen una tos seca, persistente, que se puede asociar o no a una secreción hematoica, pero ya estamos hablando entonces cuando aparecen estos síntomas de una etapa un poco más avanzada de la enfermedad o también de la localización del tumor, que sea propiamente en la región del bronquio, pues sí se asocia en las primeras etapas la aparición de tos y de secreciones. Una vez que el paciente comienza con una sintomatología, en este caso una sintomatología respiratoria, acude a su médico de familia o acude al clínico, que es el que lo examina y según los síntomas comienza a orientarle los diferentes medios diagnósticos para llegar a la confirmación histológica de esta patología. Desde el examen físico, se le indica un grupo de complementarios, se le indican estudios de imágenes como son el rayos X de tórax, la tomografía, y ya vamos entonces a pasar a lo que serían los estudios anatomopatológicos. Entre estos que tenemos la biopsia, tenemos el BAF, tenemos la broncoscopia, tenemos otros estudios un poco más invasivos, pero con el objetivo de nosotros tener un diagnóstico histológico. Por eso la toma de muestra para biopsia es fundamental para el oncólogo. De hecho, el paciente llega al servicio de oncología una vez que tiene un diagnóstico histológico. Porque, como digo, los síntomas no son específicos de la enfermedad oncológica y puede confundirse con otras enfermedades. Si no hay un nombre para la enfermedad, un nombre y apellido, es decir, el diagnóstico histológico, dígase carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, que son los fundamentales, el paciente no tiene un diagnóstico establecido para recibir un tratamiento oncoespecífico. Y también la histología es necesaria porque también nos va a hablar de supervivencia, de expectativa de vida, de calidad de vida del paciente. Una vez que ya el paciente está diagnosticado histológicamente con un cáncer de pulmón, pasa directamente a una consulta multidisciplinaria que está constituida por neumólogos, oncólogos, están radiólogos, están especialistas en anatomía patológica, que ellos nos van a ver entre todos, se llega a un consenso, se determina el estadiamiento del paciente y se toma entonces la conducta terapéutica, en este caso que ya sería directamente con el servicio de oncología. Lamentablemente, por lo general, es una patología que se diagnostica en etapas bastante avanzadas, en una etapa 3B, 4, por lo general. ¿Por qué? Porque el paciente a veces piensa de que tiene una tos, que tiene un dolor en la espalda y
asume que es otra patología benigna y llega a veces un poco tarde. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido según a la etapa de la enfermedad. El cáncer de pulmón se puede operar, son etapas tempranas. Incluso está la radioterapia de urgencia. Estos pacientes que están con hemoptisis, la hemoptisis cuando detectoran sangre, que tienen una metástasis ósea, uno administra una radioterapia de urgencia para el alivio de estos síntomas agudos que tiene el paciente. La otra opción terapéutica es la quimioterapia, que realmente, dada la etapa avanzada de la enfermedad en la que se están diagnosticando los pacientes, es la que más empleamos. La quimioterapia y está la inmunoterapia. Cuando me llevaron a operarme no sabía lo que iba a hacer. Sabía que tenía un dolor y que me iban a operar, pero no supe. Realmente en ese momento no me lo dijeron. Y después de operada, bueno, me dieron muchas esperanzas, que estaba muy bien, que todo había salido bien. Y cuando me hicieron el diagnóstico, ya después de operada me dio negativo. Pero no obstante me pusieron el tratamiento por 6 meses, un quincenal, para prevenir, un tratamiento preventivo. Y hace 4 años y medio me siento bien. Muy agradecida de mis médicos, de Daniel Olivera que me operó, de Daniel, el oncólogo que me atiende, de todas las muchachitas de la sala, que fue un caso muy difícil, mis sueros, porque desde que entraba, que me ponían los sueros, tenía muchas náuseas, diarrea, me sentía muy mal, bajé mucho de peso, pero siempre con ánimo. Me trató también la psicóloga de aquí y fui levantando el ánimo y ya hoy por hoy me siento bien y agradecida. El Symavage, primero que todo, es una vacuna producida aquí en Cuba. Eso es una gran fortaleza que tenemos nosotros como servicio de salud. Y realmente sí está demostrado incluso en mi experiencia personal, en la eficacia que tiene el tratamiento. Un tratamiento que se emplea, es una inmunoterapia que se emplea en el cáncer de pulmón en etapa 3B y 4 de la enfermedad. Y sí, específicamente aquí en la provincia de Cienfuegos sí ha tenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos pacientes que llevan más de 8 años administrándose la vacuna y con muy buena calidad de vida. El factor de riesgo más importante, sin duda alguna, y que estoy segura que la mayoría de la población lo conoce, es el hábito de fumar. Y digo que la mayoría de la población lo conoce porque de hecho hace unos años Cuba Debate publicó unas encuestas que decía que el nivel de conocimiento de la población es mayor del 90% en relación a que el hábito de fumar es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de pulmón. De hecho, el 80% de los pacientes que padecen por cáncer de pulmón eran fumadores. A veces olvidamos un poco los factores ambientales, la exposición laboral. Cienfuegos es una provincia que tiene muchas industrias, eso no lo podemos obviar. Y realmente hemos visto un aumento de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, no tanto relacionados con el hábito de fumar, sino por la exposición laboral. Entonces hemos decidido comenzar a hacer un grupo de acciones, primeramente de pesquisas, para luego ya tomar medidas que modifiquen el factor de riesgo. Existe también la predisposición genética, es decir, aquellos pacientes que en su familia, dígase padres, hermanos, han padecido cáncer de pulmón, pues tienen un riesgo incrementado para el desarrollo del cáncer de pulmón. Incluso los pacientes que tuvieron un diagnóstico previo de cáncer en alguna localización del tórax y han recibido previamente terapias radiantes, tienen un riesgo de años después desarrollar cáncer de pulmón. Incluso los pacientes que tuvieron cáncer de pulmón de un pulmón en específico, pues de desarrollar más adelante en el pulmón contralateral, dígase una lesión primaria o secundaria de ese cáncer de pulmón. Con ellos como si estuviera en una familia grandemente, porque yo los apoyo psicológicamente, todos los días les canalizo sus venas, que son pacientes que tienen unas venas muy difíciles por el tratamiento, pues son quimioterapias, medicamentos que son muy fuertes, y entonces con el transcurso del tiempo ellos vienen
asustados, ¿no? Porque saben que nos van a canalizar las venas y tienen miedo porque a veces tenemos que puncionarlo varias veces y trato siempre de que no sea así, trato que sea una sola vez. Los quiero mucho, los animo y ellos están con nosotros muy contentos en el servicio. No es solamente el paciente que se siente mal, sino la ansiedad y la preocupación que crea en la familia. Cuando a una persona se le dice que tiene un cáncer de pulmón, lo primero que piensa es en el dolor y en la falta de aire, que es lo que más preocupa y lo que más ansiedad crea. Y a la vez que tú pones un tratamiento, que continúas con una vacuna, la mayoría de los pacientes después que se terminan su tratamiento con quimio continúan con una vacuna y ven que no tienen ninguno de estos síntomas. Existen mitos en la sociedad que dicen, no, tienes un cáncer de pulmón, vas a fallecer en 2 meses, y ves que tú llevas 2, 3, 4, 5 años, como tengo yo pacientes, como yo mis Eduardo, que llevan más de 6 años con su diagnóstico de cáncer de pulmón. Es una satisfacción para mí como médico y para la familia y para ellos mismos, porque al final la batalla la vencieron ellos y la venció la familia.